Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Youngers Fest, el festival donde los mayores de 50 son protagonistas. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Hoy, 26 de noviembre, miércoles 26 de noviembre, vamos a tener una conversación extremadamente interesante con una porteña muy lúcida, una filósofa y ensayista que siempre con sus artículos y sus libros ha iluminado la realidad de Chile en los últimos años desde una mirada, yo diría, más espiritual, aunque pueda parecer pretencioso. Ella siempre está tocando los problemas del alma de Chile. Hemos olvidado hablar del alma de Chile. Esa palabra ha ido desapareciendo del vocabulario. Gabriela Mistral hablaba mucho del alma de Chile y otros autores y ensayistas que tuvimos en Chile. Pero esa palabra parece que se ha perdido. De hecho, la bibliografía, ella es Lucio Porto, a quien vamos a presentar de inmediato, de Lucio Porto, cuenta entre los libros uno que se llama Una arqueología del alma, ciencia, metafísica y religión en Carl Gustav Jung, 2012. Este ensayo precioso, El diablo en la música, la muerte del amor en el gavilán de Violeta Parra. Este otro de título provocador y fuerte, Los perros andan sueltos, imágenes del posfascismo. La inteligencia se acrecienta en la nada. Estas son ediciones, las míticas ediciones inubicalistas de Valparaíso del 2012. Pero el libro que a mí me marcó más y que incluye un artículo que fue decisivo para una lectura lúcida y libre de lo que ocurrió y vivimos en el estallido es He aquí el lugar en que debes armarte de fortaleza. Hoy día en el jardín, caminando conmigo, Lucio Porto. Lucy, muy bienvenida. Qué gusto de poder caminar por el jardín y conversar contigo esta tarde. Muchas gracias, Cristian. Un gusto saludarte y gracias también por tu presentación. Lo primero que quería preguntarte, Lucy, es que tú has hecho un camino de reflexión muy libre y muy independiente. Desde hecho, hoy día, a pesar de que estudiaste filosofía en la Universidad del Paraíso, también estudiaste interpretación musical. Hiciste estudios de doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sin embargo, hoy día eres una, por decirlo así, una académica o investigadora o intelectual completamente libre, no adscrita de alguna manera a la institución universitaria. ¿Eso es una opción personal? Y si es así, ¿qué hay detrás de esa opción? Es una pregunta un poco difícil de responder. En realidad, habría que formularle esa pregunta a la institución universitaria y no a mí. Uh-huh. Pero como la institución universitaria no va a hablar, yo te puedo dar mi versión del asunto. Yo mi actividad no es compatible con el mercado académico, que es lo que ha llegado a sustituir a las universidades, ¿no? Si no escribo papers, no voy a postular un Fondesit, no voy a ser empleada de otro investigador. Por lo tanto, no es posible que yo haga clases en una universidad. Sin embargo, yo podría hacer buenas clases y ayudar a los jóvenes, ¿no? Justamente porque yo los veo a ellos como adultos con menos edad, pero adultos, ¿no?
Por lo tanto, no me interesa que sean mis acólitos, ni que me sigan, ni que estén de acuerdo conmigo, nada de eso. Simplemente llevarles herramientas para que piensen por su cuenta. Pero como te digo, esa pregunta en realidad hay que formulársela a la institución universitaria, ¿no? O sea, que prefiere tener eh, haciendo clases a personas de dudosa reputación, a personas que realmente tienen un compromiso con el conocimiento. Cla- Y como bien señalaste al principio, eso ya es algo, así como el alma, ¿no? Que es un término que se considera anticuado, el mundo académico antiguo también Tal ya vez, ha dejado de claro, existir. uno se pregunta, y tienes toda la razón, y uno se pregunta si un Jorge Millas podría hacer clase hoy día en la universidad. ¿No es cierto? No, Uno, no calificaría. claro, exactamente. Por ejemplo, no lo invitarían a los exámenes de grados de doctorado, por ejemplo, Claro, como profesor invitado. claro. O no sé, o una Gabriela Mistral, que yo la considero una gran pensadora. Imposible que pudiera hacer clase en una universidad. Es decir, el problema es de las universidades, no de Sí. los pensadores libres que están fuera de la universidad, que es tu caso. Y claro, sería un lujo tenerte a ti de todas maneras y estimulante tenerte de profesora, Lucy. A ver, yo citaba al comienzo de la biografía de tu trayectoria ese libro, Una arqueología del alma, ya que hablamos del alma, ciencia, metafísica y religión en Carl Gustav Jung. ¿Qué significó para ti el encuentro con Gustav Jung y qué herramientas te ha dado para tu pensamiento, tu reflexión, tu escritura? ¿Cuán importante ha sido el pensamiento de Gustav Jung, que a mí me fascina, digamos, en tu obra y en tu reflexión? Bueno, la presencia de ese autor es de larga data en mi vida. Cuando yo era estudiante en la Universidad Católica de Chile, asistí a clases primero con Gastón Sublet y después con el padre Juan de Castro, que falleció, ambos fallecieron ya, y ahí yo empecé a escuchar por primera vez sobre Jung, y eso fue cuando yo tenía 23 años, de ahí en adelante, ¿no? Eh, Leí algunas cosas de Jung en ese periodo, pero yo no las entendía mucho, porque yo no estudiaba filosofía en ese tiempo, y, y después, cuando yo ingresé a estudiar filosofía, tuve interés en escribir mi tesis de licenciatura sobre ese tema, y esa obra, Una arqueología del alma, es el resultado de mi tesis de licenciatura en filosofía. Por lo tanto, ese trabajo se remonta al año eh, iniciado, digamos, en 1998. Claro, y Ahí publicado el libro en el comenzó. año 2012. Y te hago la siguiente pregunta, Lucía. ¿Qué categorías, qué conceptos, qué ideas del pensamiento de Jung te parece que son relevantes para ayudarnos a describir y a comprender con mayor profundidad la realidad de Chile hoy? ¿Cuáles, si tú tuvieras que rescatar dos o tres conceptos del pensamiento de Jung que nos pueden servir para ese análisis? Bueno, sus conceptos básicos, ¿no? Arquetipo e inconsciente colectivo, porque esos son los conceptos básicos de su proposición. Sin esos no se puede entender nada más de sus otras formulaciones, ¿no? O sea, todos los otros conceptos, su entendimiento de líbido, alma, psique, sincronicidad, que es un concepto muy manoseado, ¿no? No se pueden entender sino a la luz de los conceptos más generales de arquetipo e inconsciente colectivo, en que los arquetipos son los contenidos del inconsciente colectivo y el inconsciente colectivo reúne eh, la herencia psíquica de la humanidad en su conjunto. Voy a jugar con las palabras. Si tuviéramos que indagar hoy día, si Jung indagara en el inconsciente colectivo chileno, con quién se encontraría? Estoy jugando, evidentemente. ¿Con quién crees tú que se encontraría en nuestro inconsciente colectivo? ¿Qué es lo que está Con el operando? gavilán de Violeta Parra. Mm, sí. El gavilán de Violeta Parra. Eh, que hasta donde yo puedo analizar a la luz de Jung prefiguraba la era del fascismo en Chile, ¿no? Por el simbolismo del gavilán, ¿no? Que remite al simbolismo de las águilas y que al ser un ave con altas cualidades, ¿no? Que asciende al cielo, el ave que
ve más lejos, ¿no? Un ave regia, las águilas, ¿no? Junto con los leones, ¿no? Pero como es una ave rapaz y carnívora, también puede expresar la perversión del poder del espíritu, y eso es lo que de alguna manera encarna el gavilán de Violeta Parra y lo que simboliza después, ¿no? O sea, esa pieza presenta una persecución seguida de homicidio y un sacrificio cruento de una comunidad. O sea, una comunidad sacrifica a la víctima a la figura del diablo, que eso es lo que representa el gavilán. Eso te lo puedo dar como ejemplo, ¿no? Oye, Lucy, y de alguna manera tú hablaste de fascismo. La palabra fascismo ha sido tan manoseada a veces por algún sector político, el antifascismo, el fascismo, etcétera. Lo interesante es que tú dices que el fascismo sigue operando. Uno podría decir que el fascismo fue durante el periodo de la dictadura militar. Pero me parece que en tu reflexión de distintos textos, el fascismo ha continuado bajo otras formas, pero está todavía presente en la sociedad chilena. ¿Y en qué sentido está presente, si es así? En los comportamientos, ese concepto en mi caso tiene más bien que ver con el espíritu fascista, que era un concepto que presentó Armando Uribe en sus ensayos, ¿no? En el accidente Pinochet y Carta Abierta a Patricio Elwin. En uno está más desarrollo que en otro, pero no me acuerdo bien ahora. Y él a su vez lo basaba en Leonardo Chacha, el escritor siciliano. Claro. ¿Ya? Y lo basaba en esta obra de Chacha llamada Negro sobre Negro, que describe en forma a lo largo de la obra, ¿no? De ese libro aparecen un poco los comportamientos de la Italia de su tiempo, ¿no? Y que Uribe después los recoge y describe varios rasgos, por ejemplo, baja malicia, pequeña corrupción en las costumbres, trato agresivo entre las personas. Bueno, y después yo le di otra forma a eso, ¿no? Bueno, tú A través hablaste, del... tú acuñaste el término, perdón, de lumpenfascismo, en ese famoso artículo que dio una lectura distinta y original y novedosa sobre lo que estaba pasando en el estallido. ¿Qué es, o qué fue, o qué es el lumpenfascismo? En realidad ahí son dos conceptos en ese trabajo. Se llama consumismo, saqueadores y escuelas varias, tener, poseer, destruir. El concepto de lumpenconsumismo deriva del anterior. El primero fue el de lumpenfascismo, que se basaba en lo que te expliqué recién, con Armando Uribe y Leonardo Chacha, ¿no? Y que tiene que ver con la herencia de los comportamientos de la dictadura en las personas comunes y corrientes, ¿no? Y que lo hace transversal, es decir, no es que esté fascismo enquistado en una clase o en un grupo político, porque esto no es el fascismo histórico. De hecho, ¿no? uno podría decir, Lucy, que también hay o ha habido un fascismo de izquierda en Chile, que en el estallido se habría manifestado una forma de fascismo de sectores más radicalizados de la izquierda. Bueno, incluye eso también. Por eso decía yo, he aclarado muchas veces que es transversal. Va más allá de la distinción de clase, distinción de género, distinción de raza, puede ser cualquiera. Y por supuesto que la violencia perpetrada durante el mal llamado estallido social, porque yo no lo llamo así, yo no lo llamo ni revuelta ni estallido social, lo llamo asonada. Asonada, ¿no? ¿ya? Porque fue un grupo que se concertó para hacer todo esto. ¿Ya? Y después lo del lumpenconsumismo tiene que ver también con Pasolini, ¿no? Que es, digamos, la manera en que la sociedad de consumo homogeneiza a la sociedad. O sea, uno podría decir que de alguna manera, a ver, lo que movilizaba el estallido era destruir el neoliberalismo, pero lo que tú muestras en ese artículo con mucha lucidez es que finalmente el neoliberalismo, en su peor expresión, se manifestó en la destrucción, la privatización del espacio público, la destrucción del espacio público. O sea, ahí vimos el neoliberalismo en su faceta más sombría, ¿no? En el estallido mismo. Así es, tal cual, tal cual. Por eso yo nunca creí en eso. Y además porque... Salud. No te preocupes, salud.
Yo esto lo he venido observando de antes. Recuerda que estuvo, por ejemplo, la destrucción del Cristo de la Gratitud Nacional. Ujú, Eso fue en 2016. Y además después trataron de incendiar esa iglesia. ujú. O sea, en 2016. Y yo en ese tiempo, sin saber nada, me preguntaba, bueno, ¿qué viene ahora? ¿No? Entonces, todos esos comportamientos que vienen de un amplio espectro de anarquistas, izquierdas en todo su espectro, principalmente, eh, sin olvidar que las derechas también, no lo tengo claro en el caso de 2019, pero sí han tenido también, han derivado también en otras partes del mundo en organizaciones ligadas al crimen organizado, que era lo que yo señalaba en la entrevista que ofrecí para la segunda, ¿no? Esta coalición de organizaciones paramilitares de ultraderecha que terminan también en el crimen organizado. No hay que olvidar eso, Eh, ¿no? Lucy, tú hablaste en un artículo en Ex Ante, voy a citarte, de las tinieblas del alma de Chile. Dice que las tinieblas del alma de Chile se endurecen incubando el huevo de la serpiente. El Estado se lumperiza desde dentro. Vamos a hablar de esas dos cosas. ¿Cómo visualizas tú las tinieblas del alma de Chile? ¿Y qué significa la lumperización del Estado por dentro? Se lumperiza por dentro, no está fuera el lumpen, está ya dentro del Estado. Me gustaría que nos explicaras eso, por favor. Tiene que ver principalmente con la corrupción de las instituciones del Estado chileno que son financiadas por todos nosotros, desde dentro a través de funcionarios mediocres, funcionarios pagados a través de favores políticos. Y es básicamente el gobierno de Boric. Ujú. Ahí es donde eso se termina de precipitar de una manera obscena. No es que no estuviera antes. Por ejemplo, el caso convenio, el caso Procultura, eh, los intentos de indultar delincuentes y el avance del crimen organizado, que tiene una capacidad probada para la corrupción. O sea, por ejemplo, esto que se habla tanto, ¿no? De los funcionarios del Estado que tienen una conducta parasitaria, ¿no? De nuevo, financiados por todos nosotros, y que no hacen nada. Ayer me hablaba un amigo, tuvo que ir a un consultorio, y en el consultorio le dijeron, si 4 horas de espera no es nada, es entre 4 y 16 horas que tiene que esperar. Es decir, eso es abusivo total. Y el Estado no lo soluciona, por ponerte un ejemplo cotidiano, ¿no? En que ya hay una conformidad con el mal funcionamiento del Estado. O sea, Valparaíso es un desastre. Eso va a ponerte un ejemplo, pero básicamente tiene que ver con la corrupción, la autocomplacencia, la permisividad. Por ejemplo, que Pardo vuelva a hacer clases a la Universidad de Chile, porque fracasó la acusación constitucional. O sea, él es un ejemplo para los estudiantes, me pregunto yo, Mm. y yo también voy a contribuir a pagar su sueldo. A través de los impuestos, claro. Claro. Eh, Vamos a colocar dos figuras frente a frente. Tú te has definido como allendista, admiradora de Allende, tienes una relación especial con la figura de Allende, pero sin embargo eres muy crítica de Boric. Has dicho, en la entrevista de la segunda, has dicho que solo se gobierna por sí mismo. Alguien que nos escuchara diría que es raro que una allendista sea crítica de Boric, como que Boric podría ser el continuador, incluso él ha hecho guiños simbólicos a la figura de Allende. Coloquemos frente a frente Allende y Boric, desde tu mirada, desde tu reflexión. No, hay un abismo de diferencia. Como sostuvo un amigo mío muy querido, Allende demoró 40 años en llegar a la presidencia de la República. Boric va a salir de la presidencia con 40 años. Me parece obsceno, repugnante. Boric nunca va a estar a su altura. No es nada al lado de Salvador Allende. Él nunca tendría una muerte heroica como la de Salvador Allende, ni tampoco ha demostrado una preocupación por los pobres con la que tuvo Allende, con todos los errores que cometió. Nunca le importó ni la salud ni la educación. La educación está en el suelo, como sostuvo Matei. Ahora, quiero aclarar algo. Esto de las definiciones políticas, en mi caso, es un asunto amplio. Primero que nada, tengo que volver a explicar esto. Yo no he tenido militancia política, no he sido formada por cuadros políticos,
no integro grupos, ni sectas, ni nada, porque no me Ajá. interesa, ¿ya? Eh, Tiene que ver con mi experiencia personal, básicamente, y con mi observación de la realidad, y no puedo además alinearme con nada porque eh, el trabajo filosófico no es compatible. Es decir, la filosofía es un pensamiento en movimiento. ¿Te fijas? Los fenómenos son oscurísimos, cambiantes, confusos, ¿no? Entonces, yo no puedo ir y un fenómeno tan complicado, por ejemplo, como la sonada de octubre, a aplicarle mi doctrina sin más. Eso es antifilosófico. Las personas que empiecen a hablar así, mi doctrina, mi credo, ahí yo salgo arrancando. Además, eso no es filosofía, para Claro, empezar. claro que sí. ¿Ya? Y la batalla cultural tampoco. Ujú. O sea, todas esas prácticas, adoctrinamiento y batalla cultural son antifilosóficas de suyo, porque ahí lo que importa no es la búsqueda de la verdad, sino ganar. ¿Ya? Entonces, eso, además, no entiendo por qué, más allá de lo que me preguntas tú ahora, para algunas personas es tan importante entre comillas, definición política. Es No, decir, ¿desde cuándo tanta preocupación por mí, por favor? sí, claro, no, pero yo no voy a entrar en ¿No? eso, no, no me interesa No, no, entrar no, por supuesto que no. en la definición de candidatura ni nada, quiero estar en la conversación de más espesor. Pero es interesante lo que tú estás diciendo, porque la figura del filósofo es la figura del tábano, ¿no? Partamos por Sócrates. El filósofo es un tábano que incomoda al poder, pero si ya empieza a coludirse con el poder, a hacer venia al poder o a ser parte del poder, ya deja de ser filósofo, es una contradicción absoluta. Exactamente. Y estoy de acuerdo Mira, contigo. te pongo un ejemplo. Lo que expresé hacia el final de la entrevista para la segunda sobre Kass, Ujú. ¿ya? Yo decía, es posible que vuelva transformado o que se hunda junto con Chile, eso es lo que aparece ahí, ¿no? Sí, leí esa Pero el afirmación. trasfondo que tiene eso tiene que ver con el título que tú señalaste, con He aquí el lugar en que debes armarte de fortaleza. Ujú. O sea, él va a heredar, o sea, yo no voy a votar por él, como ya señalé, pero tratando de verlo desde la distancia, ¿no? Eh, Probablemente él va a ganar. ¿Y qué va a enfrentar? El país destruido por Boric. Ujú. No es una tarea menor lo que va a enfrentar. Entonces, es como si él fuese a iniciar un viaje de descenso al último círculo del infierno, que es este país, donde están los traidores. ¿Y qué va a hacer ahí? Va a tener que tomar decisiones seguramente dilemáticas y terribles. Ujú. Entonces, si vuelve de ese viaje, puede que vuelva transformado, si se escucha a sí mismo. Y si no, se va a hundir junto con el país. Porque lo peor que le puede pasar al país, al mal gobierno de Boric, es un mal gobierno de Cassis que gana. Ya el país ya no da más. ¿Te fijas? Quería aclarar eso porque tiene que ver con ese trasfondo, tiene que ver Claro, con en el el fondo, viaje al infierno. en el fondo es el viaje del héroe, es la catábasis de los griegos, es el descenso. O sea, Claro, en el fondo Kast tendrá que hacer el descenso ad ínferos, al ínferos de Chile. exactamente. Y ahí va a tener que escucharse a sí mismo. Y no va a ser una prueba durísima para él. Eh, Y no hay nada ganado acá. bueno, No sabemos, yo no sé lo que puede pasar acá. A mí me da miedo lo que puede pasar en Chile. de alguna manera uno podría decir que Boric no hizo ese descenso, que esa generación no ha hecho un descenso. No tiene capacidad de transformación. Ujú. Boris no es nada. Lo digo en el sentido no de que, de que no exista, sino no tiene consistencia interior. Y ese vacío del alma ha coincidido con la pudrición de Chile. Y yo nunca le voy a perdonar, ¿ah?, su permisividad con el crimen organizado, por muchas leyes que haya sacado. ¿Cuándo? Después de haber votado contra todos los proyectos en materia de seguridad. Mira lo que estamos ahora. Y eso que es verdad, pues yo investigué en la página Inside Crime, que es una página especializada en el crimen organizado, muy antigua, tiene como 10 años. Efectivamente el país está en una situación menos catastrófica que otros países, como Brasil, Perú, Colombia. En Argentina tienen más problemas que acá, por lo que vi. Oye, Pero como han dicho los que entienden de esto, los fiscales,
los estudios sobre crimen organizado. Bueno, van a esperar a que Chile termine como Colombia para hacer algo. Tú también hiciste una reflexión interesante sobre la candidatura de Kaiser, o candidatura más de la derecha más extrema, por decirlo, y lo ligaste con el octubrismo, como que de alguna manera se topan en algo el octubrismo y las visiones de derecha más extrema. ¿En qué sentido se topan y dónde se encuentran? Sobre todo en la idea de la libertad o el libertarismo de Kaiser tendría mucho que ver con lo que pasó en octubre, digamos. Me gustaría que explicaras eso. Claro, no es que yo haga una correspondencia biunívoca entre los dos aspectos, ¿no? Pero hay un punto en que lamentablemente coinciden. Su concepción de la libertad, es decir, si Kaiser quiere libertad a todo evento, o sea, prácticamente hacer desaparecer el Estado, por ejemplo, respeto a todas las libertades a ultranza, bueno, no hay mucha diferencia entre eso y este libertinaje lleno de violencia que hubo en 2019. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿libertad para qué? ¿No? ¿Cómo se entiende esa libertad? Y eso a mí por lo menos no me queda tan claro, ¿no? Yo advierto más bien ahí una tendencia a la disolución, Eh, Vamos a ir que a no es distinto a lo que pasó acá. en el fondo, claro, todas van en la línea de la disolución. Vamos a ir a una muy breve pausa. Lucy, estoy conversando con Lucy Oporto, ensayista, filósofa. Acaba de aparecer una entrevista de ella en La Segunda, pero también publicó un artículo muy interesante en el Ex Ante sobre las tinieblas del alma de Chile. Es una filósofa tábana, un poco como lo fue Jorge Millas en su tiempo en Chile, que tiene la libertad interior como la tuvo el gran maestro Jorge Millas, ¿no es cierto? Escasean, lamentablemente, a veces esas figuras intelectuales en nuestro país. Y vamos a ir a una pausa breve y ya regresamos y seguimos caminando por el jardín. Estoy caminando con Lucy Oporto, filósofa, ensayista, quien ha escrito sobre diferentes temas, de temas musicales, pero en sentido de una lectura más profunda, el tema del gavilán en la poesía de Violeta Parra. He aquí el lugar donde te debes armar de fortaleza, que incluye uno de los artículos más leídos y polémicos y originales de una lectura del estallido como una manifestación de la sombra del neoliberalismo, por decirlo así. Te quería hacer una pregunta, Lucy. En este panorama tan sombrío que tú describes, ¿no? Un país que tiene una voluntad, tú has dicho, autodestructiva de envilecimiento y disolución. Tú describes ese fenómeno y vas dando ejemplo de que la tortura en Chile, esto me parece también interesante relevar en ese artículo de Ex Ante, la tortura, que era un elemento de la dictadura militar, ha seguido en Chile, está instalada allá, ¿ya? Bueno, en Chile y en Latinoamérica. A ver, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué es lo que tú has observado en ese síntoma? De que hayan casas de tortura del Tren de Aragua, casas de tortura de los gallegos, casas de tortura. ¿Qué es lo que hay ahí, Lucy? Bueno, justamente se me había quedado en el tintero responderte antes lo de las tinieblas, ¿no? En esa columna para Ex Ante, se llamó Las tinieblas del alma de Chile, analiza el fenómeno de la tortura a partir de las torturas que hubo con este funcionario de la salud en Osorno. Terrible. Que fue torturado. ¿Te acuerdas de eso? Terrible, ¿no? por supuesto que sí. Impresionante. Claro, pero da la impresión de que lo torturaron para entretenerse. ¿No? Ahí no había un propósito político ni nada por el estilo. Tampoco era una casa de tortura del crimen organizado. No. Entonces, ahí te tienes un ejemplo de lo que me preguntaste antes, del lumpenfascismo, de cómo una conducta repudiada como la tortura y sancionada hasta cierto punto en Chile, no completamente, porque hay muchos casos que quedaron en la impunidad, ¿no? Bueno, ahora es una práctica cotidiana. Entonces, yo me pregunto, ¿en cuántos lugares más no se practicará privadamente? ¿No? Entre las parejas, en una casa, en una humilde mediagua de una población, en la vida privada de las personas. El caso de Osorno me llevó a eso, fíjate. Y está instalado. Y yo no sé si tienen aquí que ver un poco las redes sociales, que parece que ahora hay mucho acceso a ese tipo de imágenes, y yo no las puedo ver porque no las resisto, ¿ya?
Tal vez ha influido eso. Y yo creo que es un proceso de psicopatización de la sociedad. O sea, estamos en una sociedad psicótica. Chile está convertido en un país No, psicopático. psicopática, no Sí, psicótica. perdón, psicopática, sí, psicopática. Claro, 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 claro. Y entonces se normaliza la maldad. Recordemos que las características de los psicópatas, ¿cuáles son? Que no son incapaces de ponerse en el lugar del otro, carecen de todo sentido de la empatía, no tienen sentido de los límites y carecen de sentido moral. Por eso, matices más, matices menos, los comandos y las mafias requieren de psicópatas. Y también existe el fenómeno de la psicopatía organizacional. Ujú. O sea, Claro. que puede ser en cualquier parte, puede ser una gran empresa hasta una humilde junta de vecinos de una población donde hay alguien que somete a esa comunidad, sea a través de la extorsión, pago de favores, los corrompe absolutamente en función de sus intereses, y con eso las instituciones se destruyen desde dentro, y con eso también tiene que ver lo que te señalé antes, ¿no? Sobre el que me preguntaste, sobre el envilecimiento del Estado desde dentro, que Eh, se carcomía desde Claro, tú dices el Estado se lumperiza desde dentro. Ahora, yendo a lo más profundo, porque estos son síntomas que ya no son exclusivos de los torturadores de la DINA, no son exclusivos del Servicio de Inteligencia, no es exclusivo de los grupos mafiosos del narcotráfico, sino que es gente que tortura para entretenerse, ¿no? Tú has descrito de alguna manera, este es un país enfermo, o sea, estaríamos enfermos de algo. ¿De qué estamos enfermos? ¿De cuándo nos enfermamos? ¿De qué nos enfermamos? Tú usas muchas veces la palabra espíritu, dices que hablas de una multitud o de una masa que vuelve a lo más instintivo, primario, a lo primitivo, hay una regresión, ¿no? Una involución de alguna manera, y sin espíritu. Esa es tal vez el gran vacío, la gran falla que tenemos hoy día estructural, para usar una imagen de los terremotos. ¿Profunda del alma de Chile la falta de espíritu? Sí, es una propuesta de explicación, no digo que eso sea todo, ni que sea la única respuesta a esa pregunta que tú me haces, que es bastante complicada, puede tener varias respuestas, ¿no? Esa distinción a la que yo me refería en mis trabajos sobre la distinción entre un instinto y espíritu, está en Jung y está en Max Scheler. Max Scheler, claro que sí, Max Scheler el también, gran ¿no? pensador alemán. En Jung el instinto y el espíritu se conjugaban, ¿no? Cuando afirma que el arquetipo es la imagen del instinto, ¿no? Y el instinto obedece a pautas de comportamiento que vienen dadas, ya que son propias del ser humano, ¿ya? Entonces, el problema es cuando se produce alguna disociación grave y el espíritu se separa del instinto. Y por eso Jung afirma que en ciertos casos de psicosis, por ejemplo, el paciente empieza a mostrar comportamientos automáticos propios de la esfera instintiva, porque ya el espíritu no está. ¿Fija? Bueno, entonces, a la luz, un poco tomando a eso, a mí se me ocurrió pensar la idea siniestra de una instintividad sin espíritu. Ujú. Claro. Pero viene de ahí, de esa fuente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? 2019 y todo lo que viene hasta ahora, cada vez peor. Ahora, la apoteosis de eso es el crimen organizado. Oye, Lucy, y claro, como respuesta a la anomia que se ha instalado en el país, al desorden, a la delincuencia, a la crisis de seguridad, empieza, a propósito del inconsciente colectivo, empieza a emerger de nuevo del inconsciente colectivo la figura de Pinochet. Bueno, la figura de Bukele como un gran referente, el personaje más admirado entre los chilenos en las encuestas, y aparece de nuevo la figura, o sea, es un arquetipo operante. Pinochet no nace de la nada. Una reflexión tuya sobre eso. Sí, quien considera cabalmente como arquetipo a Pinochet es Armando Uribe. Uh-huh. ¿No? Él se consideraba a sí mismo un pinochetólogo y lo seguía, tenía muchos recortes de Pinochet, esa figura le interesaba mucho. Dice, a pesar de lo detestable que es para mí, decía Uribe, ¿no? Y lo consideraba muy inteligente, ¿no? Eso apareció en una entrevista que ofreció en 2011 Armando Uribe, lo considera un intelectual de la milicia,
y según él, si Salvador Allende y los que lo asesoraban hubiesen leído las obras de Pinochet, nunca hubiese sido elegido Comandante ministro en de jefe. Defensa. Ya, pero ¿cómo está operando, crees tú, en el inconsciente hoy día el arquetipo de Pinochet? ¿Tú crees que puede volver a reflotar algo así desde adentro del inconsciente, una especie de respuesta Bueno, autoritaria, regresión ya está autoritaria? reflotando. Ajá. ¿Sabes dónde se nota claramente? En esta reivindicación de Pinochet, haciendo tabula rasa de lo que hizo en Chile, de cómo destruyó el país, de cómo lo embeleció a través de la tortura y la desaparición forzada. Por ejemplo, esto de reivindicar a la figura de Krasnov, que tiene más de 1000 años de condenas por crímenes de lesa humanidad. O sea, por favor, ahí hay fallos judiciales. No es un preso político, ¿no? Y Solano trasladar a alguna parte, bueno, habrá que tomar las providencias del caso, pero no indultarlo. No se puede indultar a alguien que tiene 1000 años de condena. ¿Te fijas? Entonces, ¿dónde se ve? De nuevo, los comportamientos autoritarios, en los anhelos de poder en definitiva. Y esto yo lo encuentro terrible porque demuestra que esa figura nunca fue superada y no fue superada porque murió en la impunidad. Uh-huh. Y porque probablemente, como intuye Uribe, representa algo que viene de antes en Chile. Porque Pinochet no salió de la nada. Pinochet mismo es la decantación de algo que probablemente se acumuló como herencia psíquica durante mucho tiempo, que habría que estudiar. Yo no estoy en condiciones de hacerlo. Oye, ¿no? Pero lo que él afirmaba que era un arquetipo del inconsciente colectivo chileno. Lucy, es muy apasionante conversar con Lucio Porto, dan ganas de seguir conversando y caminando por el jardín toda la tarde, por eso nos va a ir el programa, pero en los últimos minutos alguien podría decir que tu visión es muy sombría y pesimista sobre lo que viene de Chile. Jorge Millas decía una frase que a mí siempre me impresionó: en un momento de crisis se le acercaron unos discípulos y le dijeron, maestro, ¿qué hacemos? Dijo, hay que alentar la esperanza. A ver, ¿de dónde ves tú que podría haber esperanza para Chile? ¿De dónde sacar recursos? ¿En qué fuentes buscarlas? ¿Dónde construir una esperanza también ante este panorama tan funesto por ti descrito y tan sombrío que hemos conversado en el programa? Es una buena pregunta porque también me permite aclarar ciertos puntos. Hay gente que ha leído algunos trabajos míos de manera superficial o en forma interesada, consideran que mi visión es nihilista, uh-huh, lo cual es falso, ¿no? Primero que nada, yo no sigo un autor como Nietzsche, voy a aclarar eso de entrada. Pero segundo, porque es falso, porque mi horizonte siempre ha estado en el espíritu. Y volviendo a lo que te señalé antes, lo relativo a la filosofía, se presenta la realidad ante mí oscura, difícil de entender, incomprensible, y las capacidades intelectuales y personales mías son limitadas también, ¿no? Entonces yo tengo que hacer el máximo esfuerzo, ¿no? Pero el horizonte es el espíritu, y en eso fue muy importante para mí la tesis doctoral sobre orígenes de Alejandría, ¿no? Que el espíritu finalmente es la inteligencia de Dios y la eficiencia de Dios, si se quiere, ¿no? Es una fuerza, es una energía en movimiento que hace que las cosas sean y que los procesos se muevan, ¿no? Y ese ha sido siempre mi horizonte. Hay que pensar la explicación que también ofrece Orígenes sobre la inteligencia de los profetas, ¿no? O sea, el espíritu es el que estimula la inteligencia de los profetas, ¿no? Y hace que ellos vean todo lo que tienen que ver y hacerlo todo lo que les mandata Dios, ¿no? Pero tener claro eso, que finalmente las capacidades humanas son limitadas y siempre va a requerir, hasta donde yo logro ver, un sentido de la trascendencia, una inteligencia superior y una razón superior también que busque la verdad y el bien. Pero el horizonte es ese. Lo que sucede es que la realidad efectivamente es sombría y yo no puedo hacer como que no existe. Mi deber filosófico es tratar de entenderlo de la mejor manera posible con estas humildes herramientas, porque finalmente frente a toda esta cosa tan enorme, ¿no? Las herramientas o las afirmaciones que yo puedo ofrecer son atisbos, son humildes aportes y herramientas.
Bueno, Eso te podría alguien decir. ha dicho por ahí que Lucio Oporto es una de nuestras profetas, como lo fue en su tiempo también un Armando Uribe y otros intelectuales, pensadores, poetas que hemos tenido en Chile. Lucy, yo te quiero agradecer este tiempo que nos has regalado con tu reflexión tan original, ese pensamiento propio, porque Lucio Oporto no anda repitiendo pensamientos de otros, ha ido generando un pensamiento propio, muy valiente, muy lúcido, muy libre, que pocas personas libres hay hoy en nuestra sociedad. Eso es un tesoro, así que lo agradecemos mucho, Lucy. Fue un gusto caminar conmigo esta tarde, contigo en el jardín. Muchísimas gracias, Cristán, y por cualquier cosa, aquí estoy. Estupendo. Nosotros nos volvemos a encontrar nuevamente mañana, queridos radiovidentes. Si quieren escuchar de nuevo la conversación o quieren difundirla con los amigos, búsquenla en la página de pauta.cl, estará subida mañana, o también en Spotify. Muchas gracias por habernos acompañado y nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando a las 7:30 vuelve a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta entonces. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Youngers Fest, el festival donde los mayores de 50 son protagonistas. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.